días al doctor Henry Franco. Nos permitimos hacer la presentación de nuestro grupo. A nuestro grupo le ha correspondido realizar el ejercicio práctico de la audiencia de imposición de medida de aseguramiento, el cual está integrado por quien les habla, David Fernando Arias Vázquez, quien hará las veces de juez, mi compañero Francisco Leonardo Leonel, que realizará las veces del ente acusador, Mónica Piedad Lombana Molano, quien representará la defensa técnica, y Dayana Alejandra Padilla Moscoso, quien representará al Ministerio Público. Una vez ya realizada nuestra presentación, damos inicio al ejercicio práctico de la audiencia de imposición de medida de aseguramiento. Siendo hoy 21 de mayo del 2021 a las 08:30 horas, y después del receso concedido y una vez agotadas las solicitudes de audiencia, legalización de captura y formulación de imputación, reiniciamos la presente audiencia concentrada y damos inicio a la tercera solicitud presentada por parte de la Fiscalía General de la Nación, para lo cual se le concede el uso de la palabra al representante del ente acusador en cabeza del fiscal 55 seccional de esta ciudad, con el fin de que exponga, argumente y sustente la tercera y última etapa de esta diligencia en lo concerniente a la imposición de medida de aseguramiento, de que trata el artículo 306 y subsiguientes del Código de Procedimiento Penal. Por favor, proceda, señor fiscal. Muchas gracias, su señoría, y buenos días a todos los asistentes a esta diligencia. La Fiscalía, mediante esta audiencia, manifiesta o solicita que se le dé aplicación al artículo 307 del Código de Procedimiento Penal, el cual nos habla de las medidas de aseguramiento. En su numeral A nos dice, privativas de la libertad. Solicitamos que se otorgue al presunto autor de las conductas punibles de delitos de acto sexual violento y acto sexual con menor de 14 años, señor Iván Duque Márquez, identificado con cédula de ciudadanía número 1, 2, 3, 4 y 5 de la ciudad de Ibagué, sea detenido preventivamente en establecimiento de reclusión. También sabemos que de acuerdo al artículo 308 del Código de Procedimiento Penal, que nos habla de los requisitos para otorgar la medida de aseguramiento, nos dice que el juez de control de garantía, a petición del fiscal general de la Nación o de su delegado, decretará la medida de aseguramiento cuando de los elementos materiales probatorios y evidencia física recogidos y asegurados o de la información obtenidas legalmente, se pueda inferir razonablemente que el imputado puede ser autor o partícipe de la conducta delictiva que se investiga. A continuación, expondremos las razones por qué la Fiscalía puede inferir esto razonablemente de que el autor o presunto autor puede ser inferido razonablemente como el verdadero autor de las conductas punibles expuestas anteriormente. Se debe agotar entonces, como vimos, una inferencia razonable de autoría, y la Fiscalía considera que es viable arribar a ella teniendo en cuenta toda la documentación allegada, entre ellas la denuncia instaurada ante la Comisaría de Familia por la señora Marta Lucía Ramírez, oficiada el 7 de agosto del 2020, donde se solicita a la Fiscalía, a través de una historia de atención de la menor ABCD, iniciales estas para proteger su nombre, que se realicen las actividades pertinentes a efectos de investigar la ocurrencia de un posible delito, anexando toda la documentación y además solicitando que se verifiquen los derechos de la menor. En esa diligencia se cuenta con una historia de atención por la autoridad administrativa, Policía Nacional, que cuenta los hechos donde su hija ABCD aparentemente es objeto de abuso sexual, indicando además que los derechos vulnerados son la integridad personal y la libertad sexual, vulnerados por el señor Iván Duque,
en un formato correspondiente dejado a disposición de las autoridades para que la niña sea protegida por el bienestar familiar. En los hechos se manifestó lo siguiente. La señora Marta Lucía Ramírez, identificada con cédula de ciudadanía número 6, 7, 8, 9 y 10, se comunicó vía telefónica con la estación de policía de Alvarado manifestando que luego de despertar encontró a su señor esposo Iván Duque Márquez, nacido en Ibagué, identificado con la cédula 1, 2, 3, 4, 5, observando que estaba realizando tocamientos a su hija ABCD. Por lo tanto, instauró la denuncia respectiva. Este informe lo suscribe la patrullera que firma el documento anexo. Vemos cómo en ese momento la comisaría de familia escucha como tal a la madre de la menor y se informa además o se anexa un informe que se lee abriendo comillas. Hoy me acosté a las 8:30 de la noche, traté de dormir pero no podía. Aproximadamente a las 9:30 de la noche, él empezó a mirarme para ver si ya estaba dormida. Me pareció raro, entonces me hice la dormida. Él estaba en la sala mirando la televisión con la niña y fue entonces cuando vi que él se arrodilló donde estaba sentada la niña, le baja la blusa y empezó a chuparle los senos. A mí me dio mucha rabia y empecé a dar golpes por la cara con mi mano y le pregunté qué era lo que había visto, me, para lo que me contestó que había sido una debilidad sexual. Yo le dije que me iba a ir porque no quería vivir más con él porque lo que hizo estaba mal hecho. Hace más o menos un mes y medio yo vi a la niña muy nerviosa y le pregunté qué estaba pasando. Ella me dijo que nada, pero a mí me quedó la duda. Llevo viviendo con él 15 años y desde que vivimos juntos, la niña siempre ha dormido aparte. Durante la convivencia con él he sufrido múltiples maltratos y en muchas ocasiones me ha pegado. Él hizo casa para nosotros, pero yo no quiero vivir más con él. Él me ha aguantado mucho, pero esto sí, no. En este momento mis papás viven en Mariquita y yo me voy para allá. Quiero recuperar a mi niña o que se la entreguen a mi mamá o a alguna de mis hermanas. Cierro comillas. Según la autoridad administrativa, en ese momento se trata de una niña menor de edad que tenía todos sus derechos garantizados, pues vivía en una vivienda digna, asistía al colegio y estaba afiliada al sistema de salud. La niña fue entrevistada y refiere, abro comillas, que es nacida en Mariquita cuando tenía 3 años. Mi mamá se fue a vivir con mi padrastro. El señor nunca me pegó, pero en algunas ocasiones me regañaba. Hace 15 días estaba en el cuarto. Él entró y me tocó los senos por encima de la blusa. Sentí mucho miedo, pero él me dijo que no dijera nada, porque si hablaba mataba a mis abuelos. A la pregunta de cómo ocurrieron los hechos, la menor contestó que se estaba mirando, una telenovela y el señor se le acercó y empezó a chuparle los senos. Dijo, yo no grité porque me dio miedo que le pegara a mi mamá. La autoridad administrativa consideró que para el restablecimiento de sus derechos, la niña debió ser llevada a un hogar sustituto a través del bienestar familiar. En entrevista posterior al ente el acusador, en la fiscalía, la madre de la menor manifiesta unos hechos similares a los que dijo anteriormente a la autoridad administrativa. Para eso abro comillas y leo. Me acosté a las 8:30, traté de dormirme pero no podía. Aproximadamente a las 9:30 de la noche él empezó a mirarme para ver si ya estaba dormida. Me pareció raro, entonces me hice la dormida. Él estaba en la sala mirando televisión con la niña y fue entonces cuando vi que él se arrodilló donde estaba sentada la niña. Le bajó la blusa y empezó a chuparle los senos. A mí me dio mucha rabia. Le dije, así quería verlo. Yo siempre le advertí que no se fuera a meter con mi hija. Él me dijo que no me vaya a meter en problemas. Amor, es la primera vez que hago esto. Llamé a mi hermana y pusimos como tal la queja o la denuncia en la estación de policía de Alvarado. Le comenté al padre de mi marido. Él le hizo reclamo y este le dijo que eso era una debilidad que cualquiera
podía tener. Yo le pegué un puño y le dije que por qué si yo le estaba cumpliendo como mujer. Esa misma noche llevaron a la niña para protección y yo me fui para el municipio de Mariquita. Se cuenta entonces su señoría con un escrito de la señora madre de la menor donde se dirige además a la fiscalía para solicitar protección, pues ha sido maltratada en múltiples ocasiones por el señor Iván Duque. Manifiesta que ha recibido además llamadas a su celular con el fin de amenazarla. De acuerdo con los anteriores elementos materiales probatorios, considero su señoría que se puede arribar a una inferencia razonable de la autoría del señor Iván Duque en los delitos enunciados con anterioridad, pues tenemos a su señora madre como un testigo presencial. Agotada esta inferencia razonable, la Fiscalía considera que es viable invocar el numeral segundo del artículo 308 del Código, un peligro para la seguridad de la sociedad o la víctima. De igual forma, en desarrollo normativo de este numeral, el artículo 310 dispone que deben evaluarse unos requisitos. El primero de ellos, la gravedad de la conducta. Para esto, la Fiscalía considera que estamos frente a una conducta grave, en contra de la libertad e integridad y formación sexual de un menor de edad, por parte de su figura paterna. Y de acuerdo a la Constitución y las normas de la familia, este es quien debe proteger y tiene su obligación porque está formando como tal con su ejemplo a las nuevas generaciones. En cuanto a la modalidad de la conducta, se evidencia que es dolosa, pues el señor Iván Duque esperó a quedar solo con la niña para desplegar toda la conducta, lo que se permite evidenciar entonces que se ideó, se planificó y se materializó con una mala intención. Una intención dañina con el fin de satisfacer sus deseos sexuales y vulnerar todos los derechos de la menor. En cuanto a uno de los requisitos, el tercero, la pena imponible considera esta fiscalía que cumple, porque de acuerdo a la formulación de imputación previa, se habla de que eventualmente se impondría una pena de 12 años. Por lo tanto, tenemos un requisito objetivo. La Fiscalía también considera que se cumple con los numerales 2 de los artículos del artículo 310, porque estamos ante unos delitos de naturaleza de una víctima menor de 14 años. Y también el numeral 6, que dice, cuando el punible sea por abuso, por abuso sexual con menor de 14 años, constituirá un peligro para la comunidad. Además, esto nos remite al artículo 199, 1098 de 2006 o Código de Infancia y Adolescencia, que nos refiere que para este caso, de ser procedente una medida de aseguramiento en los delitos de libertad, integridad y formación sexual contra menores de edad, debe ser otorgada la medida de privativa de la libertad en establecimiento de reclusión. También, esta Fiscalía invoca el artículo 311. Y teniendo en cuenta las amenazas que recibió la menor y su madre, y que además fue víctima de violencia intrafamiliar, esto en cuanto al factor subjetivo. En cuanto al factor objetivo, traigo a colación el artículo 313 del Código de Procedimiento Penal, la procedencia de la detención preventiva, en la cual se activa el numeral 2, en los delitos investigados de oficio cuando el mínimo de la pena prevista por la ley sea o exceda a 4 años, entonces tenemos, señor juez, que ambos requisitos se cumplen, tanto el subjetivo como el objetivo. Atendiendo a la anterior argumentación, solicito a su señoría permiso para correr traslado de los elementos probatorios que serán allegados en su momento, donde se presentan todas las bases documentales
para inferir que el señor Iván Duque es el presunto, o mejor, el autor de los delitos que se le imputan. Corro entonces traslados también a la defensa y a la procuraduría de la manera pertinente. Gracias, señor. Bueno. En estos términos, ya expuestos y sustentados los argumentos presentados por el ente acusador, así como revisados por este funcionario judicial los elementos materiales probatorios en cumplimiento de lo consignado en el artículo 306 de la Ley 906 del 2004, procedo a correr el respectivo traslado de los mismos a las partes, para lo cual inicio concediéndole el uso de la palabra a la representante del Ministerio Público. Por favor, proceda, doctora, con su intervención. Gracias, su señoría. Esta delegada del Ministerio Público, en defensa del orden jurídico, los derechos y las garantías fundamentales y en defensa de los intereses de las víctimas en los términos establecidos por el artículo 111 del Código de Procedimiento Penal, pasa a pronunciarse con respecto a la solicitud de la Fiscalía, advirtiendo desde ya que rendiremos concepto favorable a la petición por las siguientes razones. Como lo señala el señor fiscal en su intervención, son dos grandes presupuestos que se exigen para comprometer el derecho fundamental a la libertad. Igualmente, antes de continuar, es necesario dejar claro al señor Iván Duque que el Ministerio Público tiene claro que le asiste el derecho a que se presuma inocente hasta que un juez de la República disponga lo contrario a través de una sentencia. Por lo tanto, cualquier referencia que se haga de su participación en las conductas punibles que se le han imputado lo será en grado de probabilidad para no afectar su derecho a presunción de inocencia. En cuanto a los presupuestos exigidos para comprometer el derecho fundamental a la libertad, el primero es de orden subjetivo que impone la necesidad a la Fiscalía como ente acusador de evidenciar una carga argumentativa que ponga de presente los requisitos establecidos por el legislador de acuerdo al soporte probatorio. Por otro lado, el presupuesto objetivo. En cuanto al primer requisito, el fiscal se refirió a una inferencia razonable, invocando el artículo 308 del Código de Procedimiento Penal, que pues no es especulativa, sino que es derivada de varios elementos materiales probatorios con los que cuenta el señor fiscal. El primero es un informe de la Comisaría de Familia que da cuenta del conocimiento que se tuvo de la ocurrencia de los hechos, en lo cual considero que debe ahondar un poco más la Fiscalía, porque en este informe de la Comisaría de Familia se establece que quien llamó para dar conocimiento de los hechos fue la madre de la menor, y en la entrevista a la señora madre de la menor bajo gravedad de juramento dijo que quien había llamado era su hermana, es decir, la tía de la menor. También de manera importante se tiene en cuenta la versión de los hechos de la menor que concuerda con la de su madre, en la que en una primera ocasión había recibido tocamientos por parte del señor Iván Duque y que en un segundo momento el señor Iván Duque había aprovechado la soledad para chuparle los senos a la menor y que muy seguramente si no hubiera estado alerta a su madre hubiera ocurrido algo más. Por lo tanto, esta delegada del Ministerio Público considera que la inferencia razonable en grado de probabilidad no admite discusión. Teniendo en cuenta los elementos materiales probatorios que dan cuenta de esta situación. Como segundo presupuesto, el fiscal invoca el numeral segundo del artículo 308 del Código de Procedimiento Penal, que establece que el imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad o de la víctima, refiriéndose de igual forma al artículo 310, que establece que para estimar si la libertad del imputado representa un peligro futuro para la seguridad de la comunidad, se debe estudiar la gravedad, la modalidad de la conducta punible y la pena imponible. En cuanto a la primera, es grave que se afecte la integridad sexual de una mujer. Aún es más grave cuando esta mujer es menor de edad y más grave aún cuando esa menor hace parte del núcleo familiar. Pues en su núcleo familiar lo que se aspira es a que sea protegida y no que sea víctima de abuso sexual,
En cuanto al segundo, se considera que es doloso, pues fue intencional por utilizar la noche, la soledad para satisfacer sus deseos sexuales. Pero como esta gravedad y modalidad no es suficiente, se requiere un componente objetivo que lo da el artículo 310 del Código de Procedimiento Penal, y la Fiscalía activa el numeral 2 cuando se refiere al número de delitos y la naturaleza de los mismos. Está claro que son dos conductas punibles cometidas en fechas diferentes, una de carácter violento y la otra abusivo, más la amenaza que conllevó a que de cierta manera la menor accediera y no llamara a su madre. La Fiscalía tiene elementos materiales probatorios como es el registro civil de nacimiento de la menor, donde se puede evidenciar que para la fecha de los hechos la menor tenía 13 años, lo que permite acreditar el numeral sexto del artículo 310, que establece que el imputado representa un peligro para la sociedad cuando el punible sea por abuso sexual con menor de 14 años. Pues el peligro para la comunidad es evidente y el futuro radica en haberse acreditado las dos circunstancias, es decir, el numeral 2 y el numeral sexto del artículo 310 del Código de Procedimiento Penal. La Fiscalía hizo referencia también a la necesidad y urgencia de comprometer el derecho a la libertad. Sin embargo, al haberse demostrado los parámetros referidos, nos debemos remitir a la Ley 1098 del 2006, que señala que cuando se cumplan estos requisitos, la única medida posible es la detención preventiva en establecimiento carcelario. En ese orden de ideas, su señoría, esta delegada del Ministerio Público, reitera postura favorable. Muchas gracias. Muy amable, doctora. Habiendo corrido el respectivo traslado de los elementos materiales probatorios aportados por la Fiscalía y después de que el plenario le haya corrido el traslado y haber escuchado la intervención efectuada por la representante del Ministerio Público, este despacho procede a concederle el uso de la palabra a la defensa. Por favor, proceda, abogada defensora. Gracias, su señoría. Señor juez, respetuosamente solicito a usted, como juez constitucional, que al momento de tomar la decisión que en derecho corresponda, sea tenida en cuenta la medida de aseguramiento de detención domiciliaria, conforme al artículo 307, numeral B, que también el legislador lo tipificó como una medida de aseguramiento. En este caso en particular, estamos frente a una situación que, si bien es cierto, el artículo 199 de la Ley 1098 del 2006, como lo mencionó el señor fiscal, prohíbe en estos casos la medida de aseguramiento de detención domiciliaria y de cualquier beneficio. Solicito tener en cuenta la presunción de inocencia. Asimismo, el delegado de la Fiscalía hace mención al artículo 308 y artículo 311, en el que indica que mi prohijado es un peligro para la sociedad y en especial para la víctima dentro del presente proceso. Pero difiero de esta situación de ello y quiero manifestar que en estos momentos la víctima ha cambiado de domicilio, pues dejó su lugar de residencia en la vereda del Tambo del municipio de Cajamarca y el señor Iván Duque actualmente reside en el municipio de Alvarado, Tolima, ubicándose de manera equidistante. También quiero indicar que mi prohijado cuenta con un arraigo, pues reside en la calle Tercera, número 1215 del municipio de Alvarado, en el Tolima, municipio del Tolima, donde reside. Es ampliamente conocido por moradores del sector y del municipio y quienes pueden dar fe del comportamiento del señor Iván Duque. Además, y a la vez vive con sus padres, quienes son personas mayores de edad, pertenecientes a la tercera edad, pues su padre cuenta con 83 años y su señora madre con 80 años de edad. Estos a la vez dependen en todo aspecto de su hijo, quien es el único aportante y quien sustenta la manutención de los señores. Es el único que vela por ellos y quien es investigado en este momento por cuenta de esta noticia criminal. También solicito que tenga en cuenta que, como lo dijo el señor fiscal al momento de exponer la formulación de imputación,
se le concedió a mi prohijado circunstancias de menor punibilidad, pues el señor Iván Duque no cuenta con antecedentes penales. Es por eso y todo lo anterior, su señoría, que muy respetuosamente solicita se le imponga al señor Iván Duque medida de aseguramiento de detención domiciliaria en su lugar de residencia donde cohabita con sus padres, y reitero, la dirección es calle Tercera número 1215 del municipio de Alvarado, en el Tolima. Pues se lo ve aquí imputado, cuenta con un arraigo establecido para lo cual aporta los recibos de agua y de luz, donde se pueden verificar las direcciones mencionadas anteriormente, y de esta manera dejo sentada mi petición, su señoría. Bueno, muchas gracias, abogada. Después de escuchar los argumentos expuestos por la Fiscalía, así como los demás sujetos procesales intervinientes, es el turno para este despacho judicial competente para esta diligencia en cabeza del suscrito funcionario, en aras de entrar a resolver la viabilidad o no de la petición incoada por la Fiscalía, o en su defecto, la petición presentada por la defensa técnica del aquí procesado. En primera medida, abordaremos lo solicitado por el ente acusador, en lo pertinente a que se imponga la detención preventiva en establecimiento carcelario del señor Iván Duque Márquez. Esto con base a lo sustentado por la Fiscalía y atendido lo expuesto en el artículo 307, literal A, numeral primero del Código de Procedimiento Penal. En segunda medida, abordaremos lo solicitado al despacho por parte de la defensa técnica en cuanto a la imposición de la medida de asignación, de la medida asignada en el artículo 307, literal A, numeral segundo, es decir, medida de aseguramiento en sitio o lugar de residencia, lo que conocemos comúnmente como detención domiciliaria. Para determinar si procede una imposición de medida de aseguramiento tal como lo ha solicitado la Fiscalía, el legislador ha establecido una serie de situaciones o postulados que se deben revisar en sede de control de garantías. Esto en aras de determinar la viabilidad o no de las peticiones, en este caso incoadas. El primer aspecto que entraremos a analizar es el establecido en el artículo 308 de la Ley 906 del 2004, que habla de la inferencia razonable y la autoría participativa, sobre la conducta que se le enrostra aquí al procesado. Y es aquí donde efectivamente se evidencian unos elementos y que pasamos a descubrir de la siguiente manera. La Fiscalía presentó el informe del día 20 de julio del 2020, emanado por la Comisaría de Familia del municipio de Alvarado, Tolima. Asimismo, encontramos la entrevista entregada por la madre de la víctima, la señora Marta Lucía Ramírez, así como también la entrevista realizada a la menor, quien en esta diligencia identificamos con las siglas ABCD, por como ya lo indicaba la Fiscalía, para el hecho de defender su identidad, por tratarse de una menor de edad. Analizando de manera concreta los documentos aquí aportados, observamos que se cumple ese primer requisito de inferencia de autoría y participación de las conductas enrostradas al procesado. Recordemos que la inferencia razonable es una valoración, una estimación de esos elementos de convicción que permiten e ilustran al juez de control de garantías que la responsabilidad de la persona puesta en consideración de la judicatura está inmersa en una conducta investigada. Y de allí, tal y como lo manifestó la delegada del Ministerio Público y también el ente acusador, es evidente, son claras y se desprende que esas declaraciones y esas entrevistas entre las cuales son coherentes, claras y hasta el momento no arrojan manto de duda respecto de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las cuales la conducta punible. Teniendo y contando con elementos de convicción de que los hechos acaecieron a finales de julio del 2020 y otros para el 7 de agosto del mismo año,
También en un primer momento tenemos que la menor es enfática al señalar que a finales de ese mes de julio del 2020 se encontraba en su habitación, que el procesado, con la justificación de arreglar un ventilador, se encontraba en la habitación de la menor y que le tocó los senos por encima de la ropa. Si bien es cierto, esta situación no fue visualizada directamente, que no, o sea, la madre notó que no había o que identificaba que algo estaba ocurriendo, que todo no estaba desarrollándose en lo normal y que por eso indagó si ocurría alguna situación irregular o qué era lo que pasaba. Pues tuvo ese presentimiento de madre y la respuesta por parte del aquí procesado fue negativa, así como la de su hija. Esta última, pues inducida por el miedo a algún tipo de represalias por parte de su victimario. También es cierto que con posterioridad surge el siguiente hecho, el cual acontece el 7 de agosto del 2020. Allí también es clara la madre de la menor al manifestar que alrededor de las 9 de la noche ella no podía conciliar el sueño y que también tenía como una corazonada, y observó cuando su compañero sentimental, para aquella época, cabe aclarar, ingresó a la habitación con el ánimo de verificar si la madre de la menor se encontraba dormida, situación que le generó sospecha a la madre, para lo cual ella se hizo la dormida a ver qué sucedía y que observó que estando en compañía de su menor hija en la sala de la vivienda, se acercó a ella y le bajó su pijama, le tocó los senos, besándole el seno derecho. Esa situación, verificada y comparada con la entrevista realizada a la menor ante la comisaría del municipio de Alvarado, tiene coherencia con los hechos aludidos, es decir, es coherente sin que se avisore duda razonable. Recordemos que anteriormente existía la figura de la tarifa legal y era en la que se indicaba que cuando la fiscalía llevara a buen recaudo un sujeto procesal tenía que tener abundante prueba, abundante material probatorio. Dicha situación ha desaparecido. Ahora lo que se requiere por parte del juez de garantías, a exigencia del legislador, es que exista inferencia razonable, como ya se ha mencionado por parte de la Fiscalía y de la intervención del Ministerio Público. Y esa inferencia razonable se constituye a partir de unos elementos de convicción, esto es, elementos materiales probatorios y evidencia física que emergen de la situación fáctica, de esos hechos sucedidos. Estos elementos sirven como apoyo para sustentar esa tesis, que nos lleve a indicar que si bien no se puede hablar de responsabilidad penal a grado de certeza en esta etapa inicial, pues sí nos lleve a inferir que esa responsabilidad del procesado está seriamente comprometida con esas conductas a inferencia. Esta inferencia razonable es la que se exige en estos momentos en materia penal dentro de la etapa procesal que se debate, y es la que permite que dentro de esos elementos materiales se aporten entrevistas o los testimonios de testigos, así como de las víctimas. Y pues aquí tenemos una entrevista de la víctima, que es clara y coherente, concadenada con la entrevista rendida por la prueba, que también es clara, coherente y concadenada. En conclusión, tenemos que con esos elementos de prueba y elementos de convicción aportados por el delegado de la Fiscalía, se puede inferir razonablemente que el señor Iván Duque Márquez está seriamente comprometido en esas conductas. No estamos diciendo en estos momentos que el señor Iván Duque Márquez es culpable. No podría este despacho en esta etapa procesal realizar tal afirmación sin que se le garantizaran al imputado las garantías constitucionales a un debido proceso y a controvertir todas las pruebas hasta aquí aportadas. En consecuencia, ya tendrá la oportunidad de demostrar en sede de conocimiento ante un juez distinto
pero por el momento la jurisprudencia y el legislador exigen inferencia y a mi modo de ver ya están construidas. Continuando con este análisis, el legislador dijo que no es suficiente esa inferencia, la autoría y participación, lo que trajo consigo otras exigencias y por eso en el artículo 308 del Código de Procedimiento Penal se habla de 3 numerales y esos numerales se conocen como fines constitucionales. El delegado de la Fiscalía activó el numeral segundo, pero para la sociedad que hace referencia al peligro para la sociedad y peligro para la víctima. A su vez, un desarrollo legislativo en el mismo Código de Procedimiento Penal. Esto como el peligro para la sociedad definido en el artículo 310 del mismo Código de Procedimiento Penal y el peligro para la víctima consignado en el artículo 311. En ese contexto tenemos que ese peligro para la comunidad exige que se debe analizar la modalidad y la gravedad de la conducta. Respecto de la gravedad, no se necesita hacer mayor hincapié para el caso que nos ocupa. Demuestra que ya hay elementos de convicción que nos llevan a indicar que efectivamente esa conducta es grave desde todo punto de vista, pues va en contra no solo de la integridad sexual de la mujer, sino específicamente contra una menor de edad y con algo adicional que no es un menor de 18 años, sino una menor de 14 años. Y esta situación, como se ha venido decantando, también está previamente establecida con el registro civil de nacimiento de la menor, que una vez verificada la fecha de nacimiento de la víctima, que para el momento de los hechos, la menor contaba con menos de 14 años. También es más grave, también es grave y lo hace el que el procesado tiene un grado de actividad con la víctima, la que convivía, era parte de su núcleo familiar. Además, con relación a la edad del procesado, toda la responsabilidad racional recae sobre este, ya que la víctima no cuenta con una edad mental adecuada para tomar decisiones que le permitan inferir o racionar sobre lo bueno y lo malo, dejándose llevar el procesado por una serie de circunstancias que hacen más gravosa la situación y que al momento de la víctima, quien no tiene el elemento cognoscitivo de decidir sobre lo correcto e incorrecto, es decir, no cuenta con la capacidad para la toma de decisiones, esta conducta se hace más gravosa. De otro lado, debemos analizar la modalidad de la conducta y en el caso que nos ocupa, observamos que la conducta reflejada a título de dolo por parte del aquí procesado, pues el sujeto activo de la conducta, a sabiendas del reproche que va a tener por parte del Estado a través de su brazo persecutor de la acción penal, es decir, de la Fiscalía, así como el reproche de la misma comunidad, toma la decisión, sin importar todo esto, de ejecutar la conducta. Aquí surge un elemento diferenciador. Nótese cómo la menor en las entrevistas que se le realizaron indica que fue amenazada. Al respecto, el artículo 310 de la Ley 906 del 2004 trae consigo unos numerales, los cuales consagran que además de la modalidad y gravedad de la conducta punible, el juez deberá valorar las circunstancias. Esto taxativamente consignado en el numeral sexto. Cuando la conducta punible sea por abuso sexual con menor de 14 años, es decir, que prácticamente es un requisito de carácter objetivo, solo basta con esa afirmación. Además tenemos el elemento de convicción que nos lleva a inferir razonablemente que la menor para la época de los hechos tenía menos de 14 años, lo que se encuentra demostrado con el registro civil de nacimiento de la menor aportado al proceso. De allí salta a la vista que efectivamente el punible por el cual está siendo procesado el señor Iván Duque Márquez embiste las características propias de esa conducta y que su actuar activa el numeral sexto del artículo 310 del Código de Procedimiento Penal citado anteriormente. Aunado a todo lo anterior,
el aquí delegado por la Fiscalía activó el numeral segundo del artículo 308 del Código de Procedimiento Penal. Si bien es cierto la interpretación presentada por la defensa respecto de que si se concede la detención domiciliaria para el procesado, este la cumplirá en un sitio distinto al donde se encuentra hoy en día la víctima y su progenitora, lo cierto es que de los elementos allegados, es decir, los elementos de convicción, dan muestra de dos factores importantes que se deben resaltar. El primero de ellos es que la víctima es clara en manifestar que el procesado la amenazó. La amenazó con atentar contra sus abuelos. Ustedes lo pueden evidenciar ahí en los relatos de las entrevistas que se aportan al proceso. Los abuelos hacen mención, y cabe aclarar, quienes están lejos del lugar de residencia donde ocurrieron los hechos. Además, manifestó la menor que ella se abstenía de decir algo porque su progenitora era víctima de maltrato físico por parte del aquí procesado. Esto nos lleva, evidentemente, a afirmar que de tales manifestaciones se puede inferir que esta persona, es decir, el procesado, acude a la violencia para intimidar a la víctima y lograr su cometido. Por ello, entonces, el miedo de la víctima menor de edad y de su progenitora. Este despacho considera en este orden de ideas que existen motivos fundamentales que no son inventados, son situaciones concretas para inferir razonablemente que el señor Iván Duque Márquez puede tomar represalia no solamente contra la menor, sino contra la progenitora de la misma. Además, el procesado sabe dónde están ubicadas las víctimas. Y además recordemos otro elemento importante, el cual es que la víctima no está en protección de la Fiscalía. Aquí lo advirtió la propia defensa técnica, así como el representante de la Fiscalía. Y es que la víctima y su progenitora se encuentran residiendo en la casa que el mismo procesado, Iván Duque Márquez, construyó para vivir con ellos, con el que hasta hace poco era su núcleo familiar, vivienda que se encuentra construida en un lote de los padres del procesado, por lo que se encuentra plenamente identificado el lugar de residencia de la víctima y de la progenitora. Como primera conclusión, encontramos hasta este momento que se ha cumplido a cabalidad con los requisitos exigidos en los artículos 310 y 311 del Código de Procedimiento Penal, en cuanto a que el procesado constituye un peligro para la comunidad y peligro para la víctima. Ahora vamos a ver al respecto de esa circunstancia prevista en el artículo 195 de la Ley 906 del 2004, que la medida de aseguramiento sea necesaria, adecuada, proporcional. Este funcionario considera que la medida es necesaria para proteger ese fin constitucional, puesto que es un peligro para la comunidad y peligro para la víctima. Considera este despacho además que no existe otra medida menos invasiva que logre el objeto ya mencionado. Ratifica este despacho y comparte la idoneidad de la medida solicitada por el ente acusador, no solo por los presupuestos fácticos, sino por lo previsto en lo señalado en la Ley 1098 del año 2006, taxativamente en el artículo 199, numeral segundo, donde dice que las conductas punibles cuando se traten de delitos de homicidio, lesiones personales bajo la modalidad dolosa, delitos contra la libertad, integridad sexual cometidos en contra de niños, niñas o adolescentes, se aplicará la regla establecida en el numeral segundo de la ya citada ley. Hasta el momento, el legislador no ha creado una norma que derogue la Ley de Infancia y Adolescencia, ni tampoco existe algún precepto normativo constitucional o jurisprudencial que haya declarado inexequible lo contenido en el artículo 199 de la ya nombrada ley. De allí entonces la idoneidad de la medida aquí a imponer el sentido del fin constitucional puesto en marcha y de lo que se espera con la medida. Haciendo este test de proporcionalidad y haciendo el juicio de proporcionalidad también se puede evidenciar que se cumplen las variaciones o exigencias en diferentes ítems. Vamos a desglosar cada uno de ellos. El primero es que
tal restricción persigue un fin constitucional legítimo. Y ya sabemos que el fin constitucional legítimo es proteger a la comunidad y proteger a la víctima. Que constituya un medio idóneo para alcanzarlo, ya lo dijimos, hay idoneidad en la medida solicitada y deprecada por la Fiscalía. Que sea necesario por no existir un medio inmenso lesivo. Que presente una eficacia similar para alcanzar el fin propuesto. Que exista proporcionalidad entre los costos y los beneficios constitucionales que se obtienen con la medida. Bueno, y entonces aquí nos preguntaremos, ¿cuáles son los beneficios a proteger la comunidad en aras de esa prevalencia del interés general prevista en el artículo 1 de la Constitución Política y el beneficio de proteger a la víctima? En lo referente a los costos, recordamos lo que mencionó la defensa técnica, que su prohijado goza de ese principio de presunción de inocencia, y objetivamente esto no se ha discutido, no se ha cercenado por parte de la Fiscalía ni del Ministerio Público, ni por parte de este estrado judicial. Por consiguiente, recordamos que si bien esa presunción de inocencia goza de protección constitucional, la misma Corte Suprema de Justicia, órgano de cierre, ha dejado claro que la imposición de la medida de aseguramiento no raya con ese principio de presunción de inocencia. Todo lo contrario, exige que se cumplan unos mínimos que hacen viable imponer una medida de aseguramiento, porque si bien la libertad también tiene protección constitucional, hay una excepción a esa regla, y es que se vea restringida y limitada por autoridad competente. ¿Y cuál es el requisito? Previo a los requisitos constitucionales, y esos son los que se han venido aquí revisando en esta audiencia, en sede de control de garantías. De otro lado, la defensa técnica hizo mención a que el aquí procesado no tiene antecedentes penales, que es una situación que emerge a su favor. Lo cierto es que de los elementos de convicción aportados por la Fiscalía, podemos deducir sin duda alguna que sus actos están encaminados a acechar a la víctima, en este caso una menor de 14 años. Por último, se avisora con toda claridad el requisito objetivo del artículo 313 de la Ley 906 del 2004. Esto en sentido de que, como ya se indicó, la conducta es investigable de manera oficiosa y que su mínimo de pena supera ampliamente los 4 años de prisión, como se encuentra establecido y reglado en la norma, pues tiene un mínimo de 12 años de prisión. Así las cosas, considera este despacho que la pretensión incoada por la defensa no está llamada a prosperar, pues no puede este funcionario judicial, teniendo un imperativo legal como lo es el previsto en el numeral segundo del artículo 199 de la Ley 1098 del 2006, acceder a su petición, abogada defensora, y concederle una detención preventiva en lugar de residencia señalada por el imputado, no solo porque se han estructurado los fines constitucionales y legales, sino porque hay un imperativo legal que le enrostra al juez de garantías. Y abro paréntesis aquí, la jurisprudencia y las normas penales vigentes le indican al juez de garantías que si se hace un análisis jurídico y procede a una imposición de medida de aseguramiento con fundamento en la Ley 1098 del 2006, no se debe imponer una medida en el lugar de residencia. Cierro paréntesis. Aquí hago una salvedad en este aspecto relevante, el cual es un imperativo legal. Ese imperativo es una prohibición legal, y como prohibición legal no tengo los elementos de juicio en este momento de convicción para dejar de un lado y acceder a la petición solicitada aquí por la defensa. En ese sentido, consideramos que lo ajustado y acorde con la realidad jurídica procesal es negar la petición de la defensa, y en su defecto emerge o toma fuerza la pretensión incoada por la Fiscalía. Para concluir, en forma general, debo manifestar que los elementos fácticos planteados por la Fiscalía, los cuales fueron soportados con elementos materiales de prueba,
dan cuenta que efectivamente se da a cabalidad el presupuesto de imponer una medida privativa de la libertad en contra del procesado. Por tal motivo, se impone medida de aseguramiento en centro carcelario al señor Iván Duque Márquez, identificado con el número de cédula 12345, y en consecuencia se ordena expedir la correspondiente boleta de detención por intermedio del Centro de Servicios Judiciales del Sistema Penal Acusatorio de esta ciudad, con destino a la cárcel del distrito Coiba en Picaleño. Decisión que se notifica en estrados al señor fiscal, representado hoy por el doctor Francisco Leonardo Leonel, la representante del Ministerio Público, la doctora Dayana Alejandra Padilla, y la abogada defensora Mónica Piedad Lombana Molano. Como quiera que no hay recursos que resolver, que queda infirme esta decisión y damos por terminada la presente audiencia, siendo las 9:20 del día 21 de mayo del 2020.